Esta noche, ¿cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Amén. Uno de los temas más populares míos que nació en la calle, esta noche voy a recordar temas que hace muchos años Dios me entregó. Y hay un tema que tiene varios niveles y se llama la línea que Dios le traza a los médicos. Otra vez, la línea que Dios le traza a los médicos. ¿Qué quiere decir esto? Hay cosas que Dios, en su misericordia y en su bondad y en la capacidad que le dio al ser humano, Dios le permite al ser humano lograr mucho. Amén. Pero, aunque Dios le permita al ser humano lograr mucho, hay cosas en que Dios le traza una línea. Y dice Dios en su trono, hasta ahí puede llegar. Y si usted quiere pasar de ahí para allá, si Dios dijo que no, ¿qué va a pasar? No va a pasar. Entonces, en esta noche, en un mensaje bastante sencillo que lo he predicado muchísimas veces, quizás usted lo ha escuchado, pero sorprendentemente, este mensaje, estuve en la ciudad de Cúcuta y fui a un barrio porque me llevaron a orar por una señora. Y la palabra que el Señor me entregó fue esta. Y es extraordinario y tremendo saber que en la ciudad de Cúcuta, que es una ciudad más avanzada en el Evangelio, más avanzada en infraestructura y en todo, encontré una familia que nunca jamás había escuchado de la palabra de Dios que habla de la mujer del flujo de sangre. Dios mío. Y posiblemente, lo digo, creo que el Señor quiere hacer algo. Posiblemente en este lugar o a los alrededores pueda haber personas que no hayan escuchado la palabra de Dios que habla de la mujer del flujo de sangre. Y nos vamos a ubicar en Mateo capítulo 9, versículo 18. Dice aquí, Mateo 9, versículo 18. Dice, me avisa cuando lo tenga, ¿lo tiene ya? Amén. Listo, avanzamos. Mientras él, ese él es Jesús, Amén. les decía estas cosas, vino un hombre principal. A Jesús no solamente se le acercaban los pobres. Ojo, ¿quién se le acercó ahí? Un hombre principal. Vamos a buscarla un momentico en la versión TLA para ver cómo nos lo muestra más, con un lenguaje más sencillo. ¿Listo? Y dice Mateo 9:18 en la TLA, traducción lenguaje actual, dice: mientras Jesús hablaba, llegó un jefe de los judíos. ¿Usted sabe lo que es una persona que era jefe de los judíos? Vamos a poner un ejemplo. En ese tiempo, digámoslo así, la religión que predominaba en ese lugar, o habían dos predominantes. Estaban los fariseos, que es donde vienen los judíos, y estaban los saduceos, que pertenecen también a ellos. Pero había una diferencia, que los fariseos creían en la resurrección y creen en los ángeles, mientras que los saduceos
no creen en en la resurrección, ni creen tampoco en el reino espiritual de los ángeles. Sin embargo, de ese grupo de los judíos, al Señor se le acerca un jefe de los judíos. Es decir, que este hombre tenía una posición en medio de este pueblo bastante grande. Recuerde que en Judea, allá de pronto uno está aquí en Riohacha, aquí lo más predominante en Riohacha, ¿qué es? No es la iglesia. ¿Qué es lo más predominante aquí en Riohacha de pronto? A ver, ¿qué me dice? De pronto el turismo, ¿sí? De pronto es lo que más se siente que predomina. Si yo fuera el pastor Guayo, yo hubiera brincado ya. Entonces, ¿qué sucede? Que Israel y en Judea predominaba ¿qué? Era, digámoslo así, la religión. Es como decir Roma. ¿En Roma qué predomina? La iglesia católica. Y en Roma existe un jefe. ¿Cuál es? El Papa. El Papa. Y debajo del Papa hay una serie de jefes. Algo parecido sucedía allí. Entonces, a Jesús se le acerca ¿quién? Principal. Un hombre principal o un jefe o una persona importante del lugar donde él se encontraba. Y se postró. Diga conmigo, a Jesús no solamente lo buscan los necesitados. A Jesús no solamente le busca los Aunque este hombre necesitados. estaba necesitado, lo vamos a ver, pero era un hombre importante. Así es. ¿Sí? Porque por lo general hay mucha gente que va a decir, no, el evangelio es solamente para los pobres. Pero aquí podemos ver que Jesús atendía a los pobres y también atendía ¿a quién? A los- Las personas importantes. Ahora, déjeme decirle algo. Yo, por ejemplo, antes tenía una visión distorsionada. Porque cuando yo conozco el evangelio, yo creía que Dios no prosperaba económicamente. Porque yo estaba viviendo un proceso de economía muy fuerte. Zapatos rotos, el mismo pantaloncito, la misma camisetica, los boxers con la boca así, ¿sí? Amarrado por aquí, ¿sí? Entonces, vivir así varios meses, es más, varios años, eso puede crear un patrón de pensamiento. Y bajo ese patrón de pensamiento, uno puede terminar creyendo que para uno no hay una salida. Pero déjeme decirle en esta noche con toda seguridad, cuando Jesús llega, le cambia la historia al que le crea. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aquí está este hombre importante, buscando a Jesús. Bueno, no he terminado de decirle. Entonces Dios, para romper ese patrón en mi mente, donde yo pensaba que Dios no prosperaba económicamente, me lleva a predicar a una zona donde la economía no era buena. Y no es Brisa del Mar precisamente. Es el Mercado Nuevo, en la zona donde venden el hilo de las mochilas, allá en el corazón de las artesanías. ¿Cómo era eso cuando Dios me llevó? Era un lugar en ruinas, era un lugar donde los gatos peleaban, donde los gatos se ensuciaban, los perros peleaban, los perros se ensuciaban, el que se drogaba se metía ahí atrás. Esos locales los alquilaban por 50,000 pesos, nadie los alquilaba, los vendían por 200,000 pesos, nadie los compraba, y era ese lugar un lugar de inmundicia y sin esperanza. En ese lugar yo me encontré como de 5 a 6 comerciantes distribuidos en distintos puntos, es decir, uno aquí, 8 locales vacíos, otro allá, 20 locales vacíos. Así me encontré esa zona. Candados que ya la llave no se le conocía, candados oxidados. Y Dios me llevó a esa zona a predicar. Y la gente empezó a cuestionar, porque usted sabe que cuando las cosas no se ven, la gente lo que hace es criticar y murmurar. Y empezó la gente
a criticarme, a murmurarme, porque yo predicaba en un lugar donde no había nadie. Pero el reto para quién era, para mí. Así ¿Y la gloria de quién es? Para Dios, amén. Para Dios. Así es. Y resulta que en ese lugar de pobreza y de inmundicia, Dios me lleva a predicar y empezamos a predicar. Y yo me atrevo a profetizar, como siempre me meto en lío, y a decir lo que Dios viene hablando, y a decir, Dios va a prosperar este lugar. Amén. Todos estos locales se abrirán. Dios manda inversionistas a esta zona. Y la gente que llevaba 10 años ahí, viendo la inmundicia, viendo la pobreza, está loco. 20 años esto así y que va a funcionar y que Dios va a bendecir esto. Y resulta que duré predicando en ese lugar 8 meses. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Y lo más bueno es que se me unían varios locos a predicar conmigo allí también. Uno de esos locos era la pastora cuando era mi amiga. No éramos, ni nos miraba así como que, estás bonita, no. Éramos amigos. Y ella iba a cantar en ese lugar. Y al pasar los 8 meses, Dios me manda para Venezuela. Regreso de Venezuela, voy por Bucaramanga, por Cúcuta, Ocaña, predicando el evangelio por las calles. Y cuando llego otra vez a Riohacha, después de ese viaje misionero, los comerciantes que me encontraron me decían, ¿ya vio lo que está pasando? ¿Qué? No sé, yo no sé qué está pasando. Vamos para mostrarle. Mis amados, lo que Dios había hablado estaba sucediendo. Amén. Los locales se empezaron a abrir. Los candados que no tenían llave empezaron a cortar los candados. Ahora el que nadie le alquilaba el local, ahora se los alquilaban. El que no le compraban el local, empezaron a comprarle. Hubo gente que aprovechó locales a 300,000 pesos, a 200,000 pesos. Y hoy en día, un local de eso no se baja de 20 millones de pesos. Usted lo va a ir a alquilar por 50,000, vaya para que se lo alquilen. Se le ríen en su cara, está loco. El más barato lo puedes conseguir en 300,000 pesos. Entonces, Dios rompió ese patrón en mi mente y me hizo entender de que Él sí puede prosperar a sus hijos económicamente sin importar cuál sea la situación. Si usted en esta noche vino pensando en guindarse, le vengo a decir en esta noche, Dios tiene un cambio para ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Con nosotros está el Dios que cambia la historia. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así es. Ahora, este principal era principal. Y dice, y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Qué pasó? ¿Por qué la niña murió? Un hombre principal, pudiendo pagar médicos, pudiendo pagar de todo, y la niña muere. ¿Qué significa? ¿Por qué los médicos no pudieron hacer nada? Porque llegaron a la niña que Dios le trazó. Gloria a Dios. Sigamos leyendo. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. ¿Cuántos años? 12. Bien. Se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Pero antes de seguir leyendo, aquí, aparte esa hojita allí, y vayamos a Marcos capítulo 5, 21. Porque quiero que usted mire algo. 5:21 dice, vamos a leerlo desde el 25. Dice, pero una mujer
que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos. ¿Ve ido a los médicos? ¿Sí había ido a los médicos? Sí. ¿Le ayudó? ¿Qué dice? Que sufría mucho por muchos médicos, es decir, que muchos médicos la trataron. Y cuando hablamos de un flujo de sangre, estamos hablando de una mujer que muchos médicos tenían que verla como desnuda. ¿Por qué creen que las mujeres no son buenas para hacerse la citología que se llama? ¿Por qué creen que no son buenas? El pastor les dice, vengan, pasen aquí adelante para orar. Tengo pena, no voy. Ah, bueno, que se da con su dolor. Bien. Va al médico. El médico le dice, bien, bienvenido. Le pone la seria, ¿verdad? Tiene que ser profesional. ¿Qué se siente? No, que he tenido aquí unos dolores aquí. Tengo algo aquí. Bien, quítese la blusa. Bien. Duele, sí. Quítese el brasier. Ah, bueno. Bien. Bien. Quítese el pantalón. No dice nada, ¿verdad? Ah, listo. Quítese la panty. Súbase a la camilla. Abra la pierna. Ahí sí no dice nada. ¿Sí es así o no es así? Pero el pastor le dice, pase adelante. La pena no le dé. ¿Me hago entender? Lo de Dios es más sencillo. Lo complicado, ¿quiénes somos? Nosotros. Ok, sigamos leyendo. Solo ese era un paréntesis ahí para que cuando oremos por sanidad te corra de una. Sigue diciendo. Entonces había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Y con todo el dinero que tenía logró sanidad, logró prosperar, le empezó a ir bien, se casó, tuvo hijos y la vida le cambió. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo dice? Dice, y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba como peor. ¿Por qué? ¿Por qué los médicos no pudieron hacer nada? ¿Por qué con todo su dinero no pudo hacer nada por su vida? Antes, cada médico que iba, las cosas se ponían peor y el dinero se gastaba hasta que lo perdió todo. ¿Y qué pasa cuando el paciente no tiene plata ya? Ah, ese es Marco, creo yo. Ajá. ¿Qué dice el médico? Lo sentimos. Hemos hecho todo lo posible. ¿Por qué? ¿Quién les trazó la línea? Diga, hay cosas que Dios se lo va a permitir al hombre. que Dios se la va a permitir. Pero hay cosas que que solo le pertenecen a Él. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Por eso estas elecciones se dieron así. Con el pie en el pescuezo y todo el mundo con el corazón en la mano. Todo el mundo asustado. Es más, todavía están asustados. Porque si este señor que ganó la llamó patria, milagro, pues que se vean los milagros. Amén. Y no ganó por un pocotón, ganó por un poquito, para que se vea la gloria de Dios. ¿Cuánto le fuerte aplauso, Señor? Porque Él está contando con Dios. Y si la llamó patria milagro, es porque cree que Dios va a hacer un milagro con él. Amén. Entonces tiene que verse a Dios. Así es. ¿Aló? Amén. Entonces sigamos para adelante. Dice aquí. Ahora,
Cuando oyó hablar de Jesús, ¿de quién oyó hablar? De Jesús. ¿Qué pasa si no escucha? Ahí sigue con la enfermedad. Se muere. ¿Qué pasa si no escucha? Se muere. Mire, no hay cosa más terrible que usted escuchar a un médico sin fe. El médico sin fe y el médico no creyente, gracias a Dios, hay una gran cantidad de médicos creyentes ahora, Amén. pero antes era terrible, antes no había tantos médicos creyentes. Doña, lo sentimos, usted se muere dentro de 3 días o yo, así seco. Doña, mire, los exámenes arrojaron que usted tiene un cáncer en el colon y es un cáncer gravísimo, eso se llama no sé qué, pipapa, y la mujer y estaba gordita. Y por la noticia, en 3 días está así, mira, ni un palillo. ¿Qué la estaba matando ahora, la enfermedad o la noticia? La noticia. A mi esposa le tocó un médico así. Dios mío, yo estaba con mi esposa en Cúcuta, estuvimos a ver el médico solo. Matan a la gente con lo que dicen. Gracias a Dios. Y yo veo que ella sale de allá de los médicos. ¿Qué? Nosotros tenemos un Dios grande. Amén. ¿Aló? Amén. Salmo 21, 121, versículo 1, ¿cómo dice? Ay, no se lo ha aprendido. Bueno, se lo va a leer. Tienen que aprendérselo porque de ese salmo depende una fe sobre todo. No, ese es el 91. 121. Se lo voy a leer. Porque me decía el pastor Juan Félix González, yo también me lo sé, hermano. A él le gustaba que uno leyera. Y es importante porque a veces los predicadores dicen de mente y dicen lo que no es. Así. Ok. Dice, Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿Dónde estaba él? No había nada, hermano. Alzaré mis ojos a los montes. ¿Cuántos están viendo los montes? Amén. ¿Cuántos están viendo que nada se ve? Amén. ¿Cuántos están viendo que no hay esperanza? ¿Cuántos están viendo que la cosa está difícil, que está imposible? Alzaré mis ojos a los montes. Y viene la pregunta, él mismo se preguntó, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y el Espíritu Santo le empujó por la fe, ¡pum! Y él mismo se responde, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Diga, con Dios no se sabe cuándo es el fin. Con Dios no se sabe cuándo es el fin. Mire, hermano, por eso nosotros, nuestra fe tiene que estar bien plantada en el Señor. Aún no en el trabajo. Pues mucha gente, cuando pierde el trabajo, ¿usted sabe qué pasa? Entra en duelo. ¿Qué es entrar en duelo? El duelo, nos enseñaron a nosotros en el diplomado de salud mental, que el duelo no solamente que usted se le muera un familiar. El duelo es que usted pierda al esposo, que usted pierda a la esposa, que la persona pierda al hijo, pierda a la hija. Que la persona se quede sin empleo, eso es un duelo. Que la persona, bueno, dejémoslo ahí. Entonces, perder el empleo trae duelo, trae dolor. Y es algo que no pasa de la noche A la mañana. Imagínense una persona acostumbrada a 20 años ganándose el sueldo y en el bolsito. Llegaba y el mes estaba ahí, rana. Y de repente se queda sin empleo, hermano. Eso no está fácil. Y hay personas que entran en duelo, no todas, pero un gran porcentaje entra en duelo, se encierran, caen en depresión, se cuestan a dormir. Mijo, pero vamos a salir, no, el trabajo. Yo pasé por ahí, ¿sí? Pero, ¿de dónde viene nuestro socorro? Viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Amén. 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 Entonces, uno tiene que tener bien plantada la fe. Amén. Así. Imagínense el día que desaparezca el dinero. De pronto hablo un poquito de eso allá en Mayapo. Porque va a haber un día donde no habrá dinero en el bolsillo. Habrá un día en que no habrá dinero en los bancos. Sino que dice la Biblia que habrá un sello. ¿El sello de quién? De la bestia. Y el que no tenga el sello
no puede vender, no puede comprar, ni puede negociar. Entonces ahí el dinero no va a tener ninguna validez. Así es. Entonces imagínense que usted con la cuenta llena y llega el personaje ese que va a llegar, el hombre de iniquidad, y diga: a partir de hoy no se preocupen, no necesitamos dinero. Y todo el mundo: ¿cómo? Sí, va a ser porque estamos acostumbrados ¿a qué? Al manejo del dinero. Y que diga el hombre de iniquidad: no va a haber más dinero. Y todo el mundo: ¿qué? Ahora todo el que no tenga esta marca no puede vender ni comprar. Imagínense. Entonces por eso nuestra confianza no debe de estar en los bienes materiales. Levante la mano el que nació con casa. Uy, que Dios no le pegue la lengua. Bueno, no. Ah, tú sabes cómo soy yo. Esto me hace recordar a una señora. Estaba predicando yo en urgencias del hospital de los Remedios. Y digo yo: levante la mano aquí el que no ha pecado. Y por allá una mujer levantó la mano. Y me da Dios una palabra de ciencia. La semana pasada estuviste con un hombre en un lugar y ese no era tu marido. Y la mujer sale corriendo y se esconde en la clínica. Hay gente atrevida. Sí. Entonces, mis amados, nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor. Amén. Así es. Para Él no hay nada imposible. imposible. Así es. Hay cosas que nos las van a pausar. Y hay cosas que quizás no nos las van a dar. Pero ese es otro tema. Amén. ¿Aló? Amén. Ahora, esta mujer tenía la confianza en los médicos. Tuvo la confianza en el dinero. ¿Qué pasó con los médicos? ¿Qué pasó con el dinero? ¿Qué la ayudó? La palabra de un predicador. Gloria a Dios. Por eso yo en mi boca no tengo cualquier palabra. Yo tengo una palabra que da vida. Amén. Una palabra que da sanidad. Una palabra que da salvación y da restauración. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por eso nosotros los pastores tenemos que aprender a subir la autoestima. Porque a veces somos muy rechazados y somos muy menospreciados. Pero tenemos en nuestra boca el poder de dejarnos usar por Dios. Y que Amén. sucedan cosas extraordinarias. Amén. 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 Ahora, la mujer escuchó hablar de Jesús. Y eso que despertó en ella La fe. lo que nunca había estrenado, la fe. Y dice: y vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Primer milagro, la fe se le despertó. Segundo milagro, ella no podía estar entre la multitud. Pregúnteme por qué. ¿Por qué? Porque había una ley que decía que la mujer menstruosa tenía que estar separada. O la mujer con flujo de sangre no podía estar ni siquiera cerca del esposo. Segundo milagro, pasó entre la multitud. Tercer milagro, no se le salió el chorrito de sangre en medio de la multitud. Porque se le había podido haber salido. Y usted sabe que es una multitud. No son 30, 40, 50 personas como estamos aquí. Una multitud son miles de personas. ¿Y por dónde pasó ella? Otro milagro. En medio de la multitud. ¿Y llegó a dónde? A donde Jesús. ¿Y qué hizo? Lo tocó. Peor. Usted se imagina, si se dan cuenta que ella estaba con ese flujo de sangre
y que había tocado a Jesús. El lío era grande. Sin embargo, sigamos leyendo. Pocos milagros hay, ¿verdad? Amén. Y dice, porque decía, el que tiene fe, el lenguaje lo delata. Hay gente que dice que tiene fe, pero cuando habla, parece que no hay nada. Usted le pregunta a alguien, ajá, ¿usted tiene fe? Sí, claro, yo le creo a Dios. Ah, bueno, vámonos para Mayapo. Ay, no hay plata. Y apenas el lunes. Y es el viernes. ¡Aló! Dale un fuerte aplauso al Señor. El lenguaje lo delata. Pero pregunta, ¿usted tiene fe? ¡Uy, la fe grande! Amén. ¿A dónde? Entonces esta mujer decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Diga, atravesó la línea que tenía que atravesar. Llegó el Señor y la sanó. ¿Cuántos lo creen? Aquí hay personas que no deberían de tener nada, porque ya el mundo les había trazado una línea. Usted no va a tener casa de material, su casa va a ser de barro, su hogar se va a destruir. Algunos aquí no deberían de tener hogar, porque el mundo también traza línea, y ahí no va a pasar. Pero diga conmigo en esta noche, tenemos al que rompe los límites. ¿Cuánto aplauden al Señor? Amén. Y miren, ¿qué pasó? Enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana del azote. Por eso yo le digo a usted, cuando yo oro por un enfermo, no crea que yo sé. El que sabe es usted, porque yo oro y a mí no me duele nada. ¿A quién le duele? Al que le duele. ¿Quién es el que sabe que fue sano? Al que le dolía. Entonces, cuando alguien se acerca con dolor, estoy corriendo, me duele la ceja. Señor, pastor, estoy mal, se me están cayendo las pestañas. Entonces yo vengo y oro. Padre, sana. No crea que yo oro por orar. Yo oro creyendo que Dios te va a sanar. Amén. ¿Quién sabe o quién es el que se da cuenta que fue sanado? ¿Yo o el que le duele? Al que le duele. Ejemplo. Y tenemos que dejar el ego y tenemos que dejar que Dios use lo que Dios quiere usar. Así es. Una noche tenía yo un dolor de muela, 6 de la noche. Señor, dice tu palabra que pondrán las manos sobre los enfermos y sanar. Y yo me puse la mano. No pasó nada. 7 de la noche. Ore, ay, Señor, nada, no pasó nada, no se iba. Señor, dice tu palabra que clama a mí, yo te responderé. Quítame este dolor. 9 de la noche, nada. Ore, todavía ya ahí revolcándome. 11 de la noche, nada. 1 de la mañana, auxilio, estoy quemado con la pared, Señor, sáname. Nada. 3 de la mañana, de la alfombra para acá, y ganas de dormir, nada. 4 de la mañana, el llanto era más grande, nada. 5 de la mañana, llegaron los hermanos, porque yo vivía en una iglesia, llegaron los hermanos a hacer devocional. Y yo, en vez de quedarme en el devocional, que a veces el error que cometemos muchos, en vez de quedarme en el devocional, lo que hice fue que me fui para el cuarto. Y los hermanos allá hablando, mira. Se acabó el devocional a las 6. Entró un hermano en detalle. Y
le dice, hermano, me dice, hermano José, ¿qué tiene? Hermano, toda la noche con un dolor de muela. Pero vamos a orar. Ese es el espiritual, ¿no? Amén. El que no es espiritual, venga para darle 2 acetaminofén. Pero uno como espiritual, porque es que a veces nosotros somos extraños. Aquí algunos son predicadores enfermeros. Otros son pastores doctores, pero sin título. Pastor, me duele aquí. Ah, bueno, tómese. Lo único que le falta es que agarre una receta. Tómese una acetaminofén, 2 amoxicilina y ra. ¿Tú, doctor? ¿Aló? A veces parecemos más doctores que predicadores. Por eso no vemos el poder de Dios. Así es. No, pastor, mijo, métase ahí un pedazo de hoja de hierbabuena. Son los hierbateros. Predicadores hierbateros. Métase ahí un pedazo de hierbabuena. Hermano, ¿cómo? Dóblela bien. Así, sí, así. Métase ahí en el huequito. ¿Cuál huequito? Mastíquela, hermano. Ya, sí, ya. ¿Qué tienes? No, y la boca verde. Y no pasa nada. A veces somos así. Parecemos más otra cosa que predicadores. Yo por eso hay un entrenamiento que yo voy a empezar a dar. Y uno de los entrenamientos es eso. Usted no es doctor, usted no es enfermero ni es psicólogo. Así es. Para que esté dando psicología. No, hermana, respira así y tal, y tal. ¿De dónde sacas? Dice que es palabra de Dios, consejo de Dios. Así Eso es lo que somos nosotros, consejeros Amén. bíblicos. ¡Aló! Amén. Amén. Somos consejeros bíblicos. Así Allá el es. hermano sí puede agarrar ya y bajo la profesión que tiene, dar lo que tiene, porque ya lo tiene. Ya se graduó por eso. Entonces, somos lo que somos. Amén. Amén. No inventemos. Entonces llegó el hermano, hizo bien. Hermano, vamos a orar. Pero el hermano tenía una costumbre. Primero le reprendía a uno los 20,000 demonios que uno tuviera. Ahora el diablo, el demonio no sé qué, y el espíritu de opresión, el espíritu de no sé. Empezaba el hombre. Espíritu de Diomedes, con mucho gusto. Y empieza el hermano, era de los que reprendía hasta mejor dicho. De cuando él iba a empezar a soltarme su ráfaga de reprensión, dije, ¡ay, hermano! Póngame la mano y declare la sanidad nomás, le dije yo. Estaba desesperado. Pero mira la fe. Amén. Porque el que tiene fe se conoce. Gloria a Dios. Sí Su es. lenguaje lo delata. Amén. Y me puso la mano. Pues bueno, como esa seriedad ya. Pues bueno, así como usted dice, que reciba sanidad. Amén. Cuando me puso la mano aquí, sentí que algo le salió de la mano y me rodeó aquí y se metió por aquí y lo que era me lo sacó ¡ra! Y fui sano. Amén. Entonces a veces nosotros estamos ahí dándole, Señor, Señor. ¿Y la fe dónde está? Dios tiene sus instrumentos, amén. 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 Entonces esta mujer no se quedó encerrada. Salió, vio el milagro. La fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Diga, le rompió Le rompió la línea la línea que los médicos que los médicos le pusieron. le pusieron. Amén. Amén. ¿Quién le puso la línea? No podemos hacer nada. Porque Dios no les permitió avanzar más. Imagínate. Estamos en pleno siglo ¿qué? 21. ¿En pleno siglo qué? 21. 21. Año 2020. Empezaron con una gripita. Y la gripita. Después de la gripita se endurecían los pulmones. Después de los pulmones, como consecuencia, COVID. ¿Cómo estaba la ciencia médica? Loca. Con todo su conocimiento, con toda su tecnología, se murieron millones. ¿Sí fue millones? ¿Puedo decir así?
de personas en la tierra. ¿Quién trazó la línea? Los policías o la orden de la ley por decreto, mira ahí está, decreto, decretaron que nadie debía estar afuera, que las iglesias no debían predicar, que no tenían que haber multitudes. Sin embargo, la iglesia, la mano de Dios, nunca cerró. Predicamos, hicimos campaña, y en las campañas hubo una campaña tan grande en Villa Fátima de 3 días que nos llegaron como 600 personas. Cuando los policías venían hacia la campaña y vieron el poco de gente, hicieron como el ratón, agarraron por un latico y se regresaron. Y a nosotros, para la gloria de Dios, no se nos murió ni una sola persona y ni un solo hospitalizado. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén, gloria a Dios. Pero conozco pastores que la misma organización le decía: abra la iglesia, que ya el COVID ya tiene control. No, yo no voy a abrir la iglesia porque a mí no se me va a pegar esa enfermedad. Pues lamentablemente ni abrió la iglesia y ni volvió a respirar más. Ese pastor falleció sin ni siquiera abrir la iglesia. Yo lo vi con mis propios ojos. Hay cosas que son de fe. Amén. Amén. Ahora, yo hablo solamente del flujo de sangre, pero le voy a dar el pasaboca. ¿Quién también está en problemas? El señor ese de la hija principal. El principal, ¿verdad? Ajá. Bueno, vamos a volarnos en el versículo 35. El 34, perdón, dice. No. Pero Sí, él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. 35 dice: mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal, retomamos el hombre importante, de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas. ¿Cómo le dijo? no temas. ¿Qué le dijo ahí? Cree solamente. Y ese es un problema, porque no todo el mundo cree. Así es. Y a veces Dios no va a hacer como siempre hace. Por ejemplo, al guayú, que le gusta. ¿Usted sabe qué le gusta al guayú? Y usted lo va a notar muchas veces. Yo digo aquí: vamos a levantar, póngase la mano donde le duele, y todo el mundo se la pone aquí. El otro ahí. El otro. Sí. Sí. Y ahora oramos por una oración general por sanidad. Cuando ya termina el servicio, ¿quién se acerca? Pastor, me duele la cabeza, mueve la mano. Tengo que poner la mano. ¿Sí? El creer es una batalla también. Amén. Amén. Porque muchas veces Dios quiere sanar y el que está sentado: no, yo no voy a salir, a mí me da pena, yo no, sáname aquí, Señor. Se va a quedar como estaba yo toda la noche ahí orando. ¿Sí? Para eso dice la Biblia que Dios ha dado dones de sanidades. ¿A quién se los dio? A sus instrumentos, a sus hijos. Amén. Amén. Entonces, ahí estaba el hombre. Le dijo: cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Muchas veces usted no puede llevar a todo el mundo, porque hay gente que es incrédula. ¡Ay, está feo! Pastor, ¿será que sí se levanta? Ese no lo lleve, te va a matar la fe. El vale ya está muerto. ¿Cómo? El vale ya está muerto, dice la pastora. Bueno, usted tiene que saber a quién lleva. 39. 38. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Es decir, ya estaba muerta, ¿verdad? Sí. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? Imagínate que yo llegué a hacer un velorio. Imagínate, píntese eso. Que yo llegué a un velorio, está la mamá llorando a su muerto, está el otro llorando. ¿Por qué lloran? ¿Para qué este alboroto? Imagínate, me levantan la piedra y si son guayos me amarran. ¿Quién trajo este loco de qué masacre? Pero el Señor lo hizo. ¿Qué dijo? ¿Para qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta sino duerme. Mire 40, se le fue el llanto. ¿Qué empezaron a hacer? Dejaron de llorar y se burlaban de él. Imagínense, les cambió el llanto en burla.
Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Hasta yo hubiera salido corriendo. Diga, la línea que tenía la muerte, La línea que tenía la muerte, Jesús la atravesó. Jesús la atravesó. La que estaba muerta, Amén. resucitó. Dale un fuerte aplauso. Gloria a Señor. Dios. Ay, pastor, ¿y por qué es que ahora Dios no resucita? No crea que yo no oro para que Dios resucite a los muertos. Yo sí oro. Pero a muchas personas Dios me ha respondido. Señor, me están invitando a orar por el velorio este. ¿Quieres resucitarlo? Y Dios me ha dicho una respuesta que no lo quiero decir porque es algo íntimo con el Señor. Es más, voy a decirlo así. Hay personas que si Dios las resucita, vuelven a meterse en lío. O sea, ¿para qué los va a levantar? Pero ni la muerte puede detener el poder del Señor. Díganle que está a su lado. Usted está vivo. Usted está vivo, hermano. Tiene solución. solución. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Porque si los muertos resucitan por el Señor, ahora cuánto más a los que están vivos Dios los va a ayudar. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso, Señor, en esta noche, fuertemente. Dios tiene el poder de cambiar la historia. Amén. Ahí vimos dos ejemplos. A la del flujo de sangre le cambió la historia, ¿sí o no? Amén. Claro que sí. A la niña que había muerte, que ya su familia la estaba llorando, le cambió la historia, ¿sí o no? Sí. ¿Cuál es el punto a veces? A veces es nuestra fe. Es nuestra fe. Yo siempre ejerzo fe. Pregúntale a mi esposa. Allá en Maicao se murió una bebecita, un bebecito. Y yo llegué como Jesús, saqué a todo el mundo, fuera todo el mundo. Todo el mundo para afuera. Y hay una tradición que porque el bebé muere, porque es bebecito, entonces parten unos palillos, le ponen los dos así. Que uno lo mire y le dan ganas de salir corriendo, eso asusta. Y si no. Sí, la verdad. Claro que sí. ¿Por qué lo hacen? No que para que vea a los ángeles. ¿Cuál? Si está muerto. Discúlpeme que sea así, pero eso es incorrecto. El que muere, muere. El que va a ver ángel, ¿cómo va a ver ángel? Ese es el cuerpo, el estuche. Entonces, llegué yo y veo los palillitos y literal, yo estaba asustado viendo la cara del bebé. Me llené, como estaba con mi esposa, me llené de valentía. Usted sabe cuando está con la mujer, ¿verdad? De quiere ser el chacho con ella. Si no, pregúntenle a Michael. ¿Sí? Algunos hacen así, otros hacen muy cool. Botamos la barriga como de la que tenemos. Y resulta que entré a orar por el bebé. Todo el mundo para afuera. Todo el mundo, ¿qué? Y cierran la puerta. Venga la mamá, venga el papá, así como. Bueno. Agarré aceite y le eché aceite. Y levanta al niño. Lo levantaba, lo bajaba, lo levantaba, lo bajaba. Ya me cansé, hermano. Bueno, no se pudo. Por lo menos lo intenté, sí. Pero mira este caso. Esto sucedió en Cartagena. Iba al sepelio. Y hay un hombre de Dios, apóstol de varias iglesias, allá en Cartagena. Y cuando vio que venía el muerto así, que venía con la procesión del muerto, hizo también, porque también hay un ejemplo en la Biblia, paró la procesión del muerto. Un momento, dijo él. Un momento, abran el cajón. Y todo el mundo buscaba, ábranlo. Vamos a orar para que Dios lo resucite. Y todo el mundo, abra. Y déle la oración. Y le echó aceite en la cabeza, le echó por aquí. Y cuando vio que nada pasó, le preguntaron,
Ajá, ¿y dónde lo arreglaron? ¿Dónde fulano? Eso fue que lo pasó de formol. Ve, ¿Sí? De verdad eso sucedió. Y que eso fue que lo pasó de formol. Ve. Entonces, Dios sí opera. Amén. El asunto es que hay que saber cuándo Él quiere operar. Así es. Ahora, Dios me ha dado algo. Yo he entendido que cada vez que Dios da una palabra, hay unas señales que la siguen. Así es. Si en esta noche hablamos de sanidad, ¿qué cree usted? Que va a haber sanidad. Que hay enfermos. Así es. Y si hablamos de la línea que Dios le traza a los médicos, ¿qué quiere decir? Que Dios quiere que usted despierte su fe. Así es. Porque por encima del diagnóstico que haya dicho el médico, está la palabra del Señor. Amén. 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 Por eso, la historia tuya se acaba, no es por Dios. Muchas historias llegaron a su final, no fue por Dios. Fue porque dejaron de creer. Así es. Y la fe sí que es una batalla fuerte. Porque la batalla te rodea de dudas. Y no hay cosa que dañe la fe que lo contrario de la fe. ¿Qué es lo contrario de la fe? La duda. Entonces, si usted cree por algo y de repente usted está creyendo por eso, pero deja que entre la duda, eso que usted estaba creyendo que viene a ser. Abajo. Por eso podemos ver en las iglesias que hay gente que recibe el milagro como hay otro que no. ¿Dónde está el punto? Que Dios tiene escogidos. Cuando hablamos de este punto, estamos hablando de que la fe hay que desarrollarla. Así es. Y la fe tiene locura. Diga, la fe es para loco. La fe es pa' loco. Diga, la fe es para loco. La fe es pa' loco. Y usted mira, ¿por qué? ¿Por qué? Una vecina agarró las hojas de la planta, limpió las plantas y botó todas las hojas. Y vine yo, empezando un nuevecito en el evangelio, y agarré todas las hojas. Y las sembré en el frente mío. Todo el mundo dice, sembrando hojas, ¿eso qué? Y no aguantó y se me acercó. ¿Y tú qué haces? ¿Qué locura haces ahí? Ahí la palabra de Dios dice, ¿cómo dice? A ver. La palabra de Dios dice que si tú le dices al monte que se mueva, él se moverá. Yo creo, le dije yo a la muchacha, yo creo que estas hojas sí van a brotar. Amén. Pero como el diablo es sucio y él no quiere que desarrollemos la fe, porque él sabe que si usted desarrolla la fe, su historia cambia. Amén. ¿Y qué hizo la señora? Miren lo que hizo. Se vino y me hizo así como el Chavo y Kiko. Me dañó mi jardín. Entonces yo calladito la boca, vine y agarré una hojita y la escondí detrás de una matera. Y dije, aquí vas a crecer sana. Amén. ¡Chu! A los 15 días, ya veo donde viene una hoja nueva para afuera. Enseguida, ¿a quién fui a buscar? ¿Usted qué cree? A la vecina. ¿Qué hace Kiko? A restregarle las cosas a Chavo, ¿no? Venga, vecina, venga acá. No que no nacen, mira, ven. Porque si le dices al monte, quítate, él se quitará si lo cree. ¿Cuántos de esos hay aquí en esta noche? Amén. Arrebatador de milagro del cielo, póngase de pie.